Esta es la predicación número 52 de la serie expositiva de Job. Llevamos 1 año y 4 meses estudiando el libro de Job, versículo a versículo. Hoy el Señor nos ha permitido vivir para llegar hasta este tope. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Entonces Job respondió al Señor y dijo: yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Y sucedió que después que el Señor habló esas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, temanita: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomad 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto, y mi siervo Job orará por ustedes, porque ciertamente a él atenderé, para no hacer con ustedes conforme a su insensatez, porque no han hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Y Elifaz temanita, y Bildad sujita, y Zohar naamatita fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. Y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa. Se condolieron con él, de él, y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera de ellas Gemimna, a la segunda Cesia, y a la tercera Keren Japuc. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Y murió Job, anciano y lleno de días. Amén. Bueno, hermanos, esta es la predicación número 52 y se titula Segunda respuesta de Job al Señor. Como subtítulo puse confesión final de Job y adoración, porque deseo en esta mañana exponer versículos 1 al versículo 6, y me parece que la primera sección es del 1 al 6, que es cuando Job dice lo que debía decir. Entonces, una vez el Señor culmina su discurso acerca del Leviatán, Job toma la palabra para responder. Es como si el Señor hubiera guardado silencio, y al guardar silencio el Señor, Job siente que se le da la oportunidad para hablar, porque nadie se atrevería a interrumpir mientras Dios habla, hermanos. Entonces creemos que el Señor pausó, o por lo menos terminó su discurso. Entonces Job aprovecha la oportunidad y habla. Y esas palabras son superiores a las primeras, porque recordemos que ya Job había hablado. Lo vemos ver por allá 40, del 3 al 5. Ahí Job ya había dado una respuesta. Y la respuesta era: yo soy vil, soy insignificante, solo tú eres sabio, yo fui insensato. Pero no se retractó. No se retractó de lo que había dicho, hermanos y amigos. No cambió su actitud completamente. Entonces hace necesario el Señor en su condescendencia dar un segundo discurso en el que nos habló de Behemoth y de Leviatán. Y ya cuando el Señor habla eso, el Espíritu le redarguye a Job. Y aquí por fin reconoce aquello que Dios pretendía que dijera. Esta vez reconoce que, versículo 2 dice: tú puedes hacer todas las cosas. Hay 2 atributos de Dios ahí. Primero,
tú puedes hacer todas las cosas que significan que es soberano. No tiene límites para hacer lo que quiera hacer. Y en esos límites tampoco está ni la voluntad del hombre, ni el libre albedrío, ni tampoco las quejas de alguien, ni los cuestionamientos de alguno, ni porque usted y yo no entendamos algo. Tú puedes hacer todas las cosas. O sea, ¿qué había dicho Job? Dios no está actuando justamente conmigo porque no me ha pagado mi justicia. Entonces el Señor, hermanos, reprende a Job en forma indirecta y Job entiende qué es lo que el Señor le quiere decir y reconoce: tu poder es libre. Libre. Puedes hacer todas las cosas. ¿Quién puede decirle que no, hermanos, amigos? También el segundo atributo, el de la omnipotencia. Encontramos allí que el poder es ilimitado, de tal manera que tú puedes hacer todas las cosas. ¿Sí? Ya lo vimos. Tiene control sobre los animales salvajes, sobre la creación inanimada, sobre el Behemoth, Leviatán. Puedes hacer todas las cosas. El poder de Dios es ilimitado. Hay otro atributo, los dos en la primera frase, y hay otro aquí donde dice: ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Ahí podemos ver, hermanos y amigos, una confirmación del poder libre e ilimitado, pero también podemos ver que solo Él es omnisciente, la omnisciencia de Dios. Tú sabes todas las cosas y los propósitos y planes que determinaste no pueden ser estorbados por nada ni por nadie. Recordemos Mateo 19:26. Jesús mirándolos les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. El Señor Jesús allá está hablando de la salvación. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Es decir, ya no solamente hablamos acerca de la omnisciencia, sino también de la redención. Tú puedes hacer todas las cosas, incluye también la redención del pueblo de Dios, porque no hay nada imposible para Él. Tampoco nada le es oculto. Por lo tanto, Job reconoce, por fin, que Dios no se había equivocado, no fue injusto, no fue arbitrario, incongruente con el principio de retribución, sino que es soberano, todopoderoso, omnisciente, y todo va en el cumplimiento de su plan de redención. Entonces tampoco Dios había dejado de ser justo. Dios es justo aunque estemos en tribulación. Dios es bueno aunque estemos en pruebas. Dios es soberano aunque no entendemos. Siempre es así, y Job había cuestionado esas cosas. 3 dice: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Esas palabras están en 38:2. El que había dicho eso era Dios. O sea, Dios preguntó: ¿quién es este? Cuando le habló a Job, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, ¿saben qué dice Job? Versículo 2. Era yo, con falta de entendimiento, oscurecí el consejo. ¿Por qué? Dice: porque declaraba cosas que no comprendía, demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. Job había hablado sin reservas y con muchísima imprudencia de cosas demasiado sublimes para la boca de él. Fue ligero al hablar. Hermanos y amigos, al hablar del Santo de Dios, al Santo de Israel, al hablar de la palabra de Dios, muchas veces estamos en riesgo de tomar con excesiva simplicidad un conocimiento más grande y pesado que toda nuestra comprensión y experiencias. Muchas veces es muy fácil hablar y por hablar y hablar acerca del conocimiento divino, acerca del Evangelio del Hijo de Dios.
y hablamos con tantísima facilidad que olvidamos el gran peso que tienen esas palabras que nos aplastan, que son más sublimes que todos nosotros juntos, que son más brillantes que todas las estrellas. Ese conocimiento excede a nuestra comprensión y a nuestras experiencias tan cortas y pobres. Entonces el predicador del Evangelio debe sentir terror de trivializar la palabra. Y los hermanos también. Cuando hablamos la palabra tiene que ser con tanta reverencia y no hablarla, no es recitar la palabra santa con palabras sin entendimiento que escurecen el consejo. ¿Sabemos qué es lo que estamos teniendo enfrente? Tenemos que proponernos mostrar una profunda reverencia frente a las Escrituras. Pero para eso tenemos que reconocer nuestra propia simpleza y nuestra propia ignorancia. Si nos acercamos a la palabra con prejuicios, presaberes propios de la cultura, estamos oscureciendo el consejo. El Señor nos permita llegar lo más limpios posibles para cuando estemos frente a ella, reconocemos nuestra propia pequeñez y vileza y entramos a ella y ella nos muestra quiénes somos en realidad y las grandes riquezas que emanan del Evangelio. Entonces no se trata solamente de proponernos hablar con reverencia, sino también de evitar a toda costa torcer, añadir o quitar nunca el brillo original del mensaje. No torcerlo. ¿Cómo se atreve a tomar pasajes y volverlos a su beneficio de forma grosera con el contexto? ¿Cómo se atreven a añadirle cosas al mensaje cuando no necesita sus opiniones ridículas? ¿Cómo se atreve a quitarle a lo que Dios dijo que era hasta aquí y no hay más? Tenemos que tener mucho temor frente a la palabra y de esa manera podremos ser protegidos de oscurecer el consejo como falló Job. Pues hermanos y amigos, en este punto ya no hay más excusas, ya no más excusas, ya no hay más digresión. Digresión es como cuando uno está mostrándole un problema a una persona, algo que debe cambiar, y la persona evade su responsabilidad hablando de otra cosa. Eso es digresión. Se le está mostrando, pero la persona se va por otro lado. Eso es digresión. Job no podía hacer eso más. Ya lo había hecho en el 40. No se retractó. Pero el soberano conoce lo profundo del corazón y fue más allá hasta sacarle la confesión. Pero hermanos, eso es tanta condescendencia y gracia. Porque simplemente Dios no lo abandona en su ignorancia, porque es un gusano miserable que habló en contra de él, porque no simplemente lo ignora y se va de ahí. No quiso entender, no, porque él lo ama, porque es su hijo. Entonces, como quiere su conversión, quiere su santificación, él trabaja en la vida de Job hasta sacar y pescar la confesión completa. ¿Se acuerdan de 41:1? Decía, ¿sacarás tú al Leviatán? El Señor lo saca con anzuelo y también saca con anzuelo nuestras palabras de confesión completa. Es más fácil pescar al Leviatán que pescar una confesión. Pero el anzuelo de Dios puede arrastrar al Leviatán y a nosotros también. Job confiesa que sus grandes conocimientos con los que se defendió de Elifaz, Sofá, Bildad, Eliú, no eran nada frente a aquel que se había manifestado en la tormenta. ¿Quién se puede defender? Hasta allí Dios está en el torbellino hablando a Job. No sabe nada, nada. ¿Qué dice el versículo 3? Cosas que yo no sabía. Yo no sé nada, Señor. No sé nada. Hablé por hablar. Hablé cosas demasiado grandes. Es preferible que ustedes y yo digamos, yo no sé nada, a que hablemos cosas demasiado sublimes sin la preparación idónea. Es preferible decir, no sé, a uno maquinar respuestas
propias. Es preferible decir, no sé nada, a pretender decir que se sabe cuando se oscurece el consejo. Sin embargo, muy fácilmente, todos hablamos de las cosas santas que no entendemos, con tantísima ligereza, como si estuvieran hablando de un chiste vulgar, como si estuvieran hablando de una lectura de una noticia de periódico. ¿Por qué somos tan insensatos e irreverentes? Santiago capítulo 3, versículo 5 nos dice que la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Miren qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Nuestra lengua, inflamada por el infierno, se le facilita tanto hablar y se jacta de cosas que son más grandes que ella. Fácilmente. Es una muestra de nuestro pecado, de nuestra corrupción, que de un miembro tan pequeño salgan muchas cosas que pueden provocar nuestra ruina o nuestra restauración. En el caso de Job fue restauración, porque Dios con su gracia irresistible pescó palabras de arrepentimiento de un corazón regenerado. Ese arrepentimiento solamente está en un corazón regenerado. Ese anzuelo no podría pescar nada en un montón de agua podrida, llena de lodo y barro. Ahí no hay nada. En cambio, en un corazón regenerado sí hay ese arrepentimiento, y el Señor lo sabe, porque Él lo dio. Aquí en ese pasaje, Job renuncia a su orgullo. Ya no sé nada. No sé nada. Hablé mal, hablé de más. Renuncia a su autojustificación. Es que yo soy bueno, yo hice, yo esperaba, yo pensé, yo me imaginé, yo no pensé que fuera así. Renunció a esa autojustificación. Reconoció que es un vil miserable y también renunció a la autocompasión. La autocompasión es otra muestra de orgullo. Cuando sentimos lástima a nosotros mismos, es una muestra de que creemos que no tenemos lo que merecemos porque somos orgullosos por naturaleza. Ay, yo quisiera volver los días del pasado. ¿Se acuerdan? Entiéndanme, mírenme cómo estoy. Pues hermano, sí merecía compasión de sus amigos. Sí, lo vimos en toda la exposición. Pero perseverar en la autocompasión está mal. Entonces aprendió a depender de la voluntad de Dios, así como el Señor Jesús. Mateo 26:39, no se haga mi voluntad, no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hágase tu voluntad. En cambio, Pedro le dijo al Señor, Señor, ¿no tienes lástima de ti mismo? Que va a morir en una cruz. Este es el rey. Y el Señor le dice, apártate, Satanás, de mí. Tú ves las cosas de Dios de forma trivial y vana, las ves como los hombres, como cosas de hombres. En cambio, el Señor dice, si es posible, pasa ni esa copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es lo que Job está haciendo acá. Bueno, versículo 4. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Eso fue lo que el Señor le dijo en 47. ¿Se acuerdan? Eso fue un reto. 47, el Señor le había dicho, ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. Respóndeme si puedes. Enséñame algo. De oídas te había oído. Yo te conocí. De oídas. Miremos 26:14. He aquí, estos son los bordes de sus caminos. Cuán leve es la palabra que de él oímos. Pero su potente trueno, ¿quién lo puede comprender? ¿Qué había dicho Job? Es poquito lo que hemos oído de él. Es tan poco. Y ahora lo está confirmando. De oídas te conocía. Entonces miremos que Job había sido instruido en la revelación de Dios. Escuchando.
Nunca ha habido otra manera en que el ser humano pueda conocer a Dios si no es por escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. No hay salvación, no hay conocimiento de Dios fuera de la palabra de Dios, de escuchar de ella. Aquellos que carecen del sentido de la audición por voluntad de Dios, la aprenderán la palabra conforme a sus capacidades que llegasen a tener, ¿sí? Pero el principio es: conocemos a Dios solamente cuando escuchamos su palabra. Pero aquí en este pasaje, más allá de escuchar de Él, Job al fin pudo ver al Señor, lo vio. Claro que sabemos que no fue directamente, como les decía Levítico, ¿se acuerdan? En Levítico, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con el humo del incienso, ese se elevaba y cubría el propiciatorio para que el sacerdote no viera el lugar santo. Entonces la nube lo protegía de ver a Dios. Aquí pasaba lo mismo, Dios se presentó en un torbellino porque no hay nadie que haya visto a Dios y vivido para contarlo. Entonces, él lo pudo ver desde el torbellino, claro. Miremos 19:26. Después de deshecha está mi piel, aún en mi carne he de ver a Dios. Ella lo había dicho. Se le cumplió el deseo, lo que él había esperado. El Señor no le dio a sus hijos otra vez, no se los resucitó. No los sanó de forma instantánea. No le dio todo así de una vez, no fue inmediato. Pero sí le cumplió un deseo. De todos los deseos que vemos en el libro de Job, el único deseo que Dios le otorgó a Job fue el de verlo. Ese deseo basta y vale más que todas las cosas juntas. Versículo 6, allá el texto principal. Dice: por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Qué sentimos cuando nos damos cuenta de nuestra simpleza, de nuestra corrupción, de lo que hemos hablado tan irrespetuosamente? ¿Qué sentimos cuando confesamos a Dios quiénes somos y nuestro pecado real? Versículo 6, nos aborrecemos a nosotros mismos. El cristiano no tiene un alto concepto de sí mismo, no se ve como un campeón que vale mucho. Se ve como un despreciable traidor que fue rescatado por amor. ¿Qué había dicho en el capítulo 40? Soy vil. ¿Qué dice ahora? Me aborrezco a mí mismo. Bueno, él pudo entender por fin la gravedad de su pecado, de su insolencia, y confesó su pecado y se retractó de todo aquello que se le fue la mano, se le fueron las luces en hablar. Afortunadamente muchas de esas cosas en las exposiciones las pudimos percibir y dijimos, ¿se acuerdan? Aquí con esto a Job se le fue la mano, eso que Job dijo acá, tal cosa, ¿sí? De todo eso se retractó Job. Hablé cosas muy grandes, perdóname, Señor. Y una señal externa de arrepentimiento fue el polvo y la ceniza. O sea, hubo frutos dignos de arrepentimiento, un arrepentimiento visible. No fue de mera boca, fue visible. ¿Quién más había dicho esas palabras? Miremos Isaías 6:5. Cuando Isaías vio a Dios, o por lo menos las faldas del manto de Dios que está en el trono, dijo: ¡ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo que decimos cuando podemos ver la grandeza de Dios? ¿Qué es lo que decimos cuando comprendemos sus maravillas? ¿Qué es lo que decimos cuando entendemos el Evangelio? ¿Qué es lo que decimos cuando el pecado
es quitado de nosotros por medio de la confesión y el arrepentimiento, decimos eso: miserable, ay de mí, pobre yo, de labios inmundos. Y el Señor me permitió verlo. Al fin, hermanos, en este punto del versículo 6, quitó la mirada de su problema, quitó la mirada de sí mismo y pudo ver al Rey. Los hijos de Dios tenemos que sufrir para eso frecuentemente. Aprender a quitar la mirada de la tribulación de nosotros mismos y ponerla en el Rey. Es constante. Job pudo ver a Dios, sobrevivir para contarlo y ser transformado en todo su ser. El Job espiritual, temeroso y santo de antes del capítulo 42, del 1 al 41, no es el mismo Job de Job 42. Es un Job cambiado, en otro nivel, por así decirlo. Maduro, fuerte. Si antes era temeroso de Dios, santo, apartado del mal, perfecto, en el 42 se confirma. Pero conste que ese testimonio no se repite, ¿no? Porque es que un hijo de Dios no puede ser más santo, más perfecto, más temeroso de Dios, más apartado del mal. Cuando somos justificados, recibimos una parte de la santificación, y esa parte de la santificación somos justos una vez y para siempre. No hay gente más justa que otra, entre los redimidos me refiero, ¿sí? Ni tampoco un justo va a ser más justo en 30 años. La justificación siempre es lo mismo. Por eso no se da testimonio otra vez de eso. Además redundaría. Ya se confirmó cómo es Job. Yo recordaba allá en Job 32:30, cuando Jacob peleó con el ángel. El ángel le dislocó el muslo, ¿se acuerdan? Y le cambió el nombre. La vida de Jacob no volvió a ser igual. Por lo menos conoció a Dios allí como nunca. Y se le puso Israel. Job lo mismo. A Job no se le dislocó el muslo, pero lo perdió absolutamente todo. No peleó contra un ángel, pero sí la tormenta lo aterrorizó. Y también fue transformado. Que conste también que Job no se está arrepintiendo de algún pecado de los que los amigos le dijeron que había cometido, ¿no? ¿Se acuerdan todas las calumnias? Todas las cosas que decía. Job no se está arrepintiendo de nada de eso, porque no es cierto. Él se está arrepintiendo fue de las cosas que habló mal del Señor. Su arrepentimiento fue por la ligereza que lo llevó a cuestionar el plan divino, la bondad de Dios, la justicia de Dios. También tenemos que notar otra cosa. Job no siguió quejándose del pasado. Job no siguió concentrado en el dolor del presente. Y otra cosa, Job tampoco reclamó nada para su futuro. Aprendió a quedarse ahí quieto, sin decir nada, sumiso. El arrepentimiento genuino lo llevó a abandonarse en las manos del Eterno. Él sería quien se encargaría de restaurarlo, pero a su manera, conforme a sus muchas misericordias y su fidelidad. Y aunque Job no recibió respuestas a ninguna de las preguntas que hizo en todo el libro, ni tampoco se le concedió lo que pedía en forma instantánea, la mano bondadosa de Dios no lo va a dejar en el polvo y la ceniza. Esa es la 53 dispositiva de la serie de Job. Y la titulé Epílogo, un nombre bastante preciso para esta sección. De hecho, la puse guiado por muchas versiones de la Biblia, como por ejemplo la versión internacional. ¿Qué es un epílogo? Epílogo es la parte final de una obra literaria. Acuérdense que está el prefacio, el prólogo, la introducción, ¿sí?
inicio, nudo, desenlace, todo eso que alguna vez vimos. El epílogo es la cola o la parte final del discurso, de la obra literaria, donde se da el desenlace. Toda aquella parte que no se concluyó en la prosa del libro, se concluye en este relato. Recordemos que el libro de Job es conocido como libro poético, libro sapiencial. Sin embargo, en esta sección se acaba la prosa. Fíjense, del 7 al final ya no hay más poesía. Ya vuelve a retomar el estilo de relato. Eso es un epílogo. Terminó el estilo que llevaba para hablarnos en otra manera el final, lo cual guarda relación con la acción principal o es consecuencia de ella. Eso es un epílogo. Como subtítulo, que es lo que ocurre en estos pasajes, es reivindicación de Job delante de sus amigos y de la sociedad. Es lo que vamos a ver, cómo Dios levanta la cabeza de Job otra vez, lo restaura, primero sobre sus opositores, amigos. Y así, o sea, es como si, miren el orden, ¿no? Muy interesante. Él fue perdiendo todas las cosas, primero lo propio, su familia, luego llegan los amigos, ahora le va a volver todo en orden, entre lo último a lo primero. ¿Qué era la relación quebrada más reciente? La oposición de sus amigos. Es lo primero sobre lo cual Dios lo reivindica, y así como retrocediendo. Luego va a recuperar a su familia, luego los bienes, luego la sociedad, y así va restaurándose. Versículo 7. Terminó de hablar el Señor con Job y se dirige a Elifaz. Miremos un detalle, hermanos, muy interesante. Dice en el versículo 8: tomen 7 toros, 7 carneros, vayan a mi siervo Job. Podríamos deducirlo, por lo menos cuando hacía la preparación, como si ya no estuvieran ahí presentes, como si ya cada uno se hubiera ido a su casa, ¿sí? Ya se acabó la conversación, nos podemos imaginar el shock impresionante después de haber visto a Dios en la tormenta. Y recordemos que como Dios le había hablado a Job, Job es un representante de toda la humanidad. Así que todas las cosas que escuchó Job y que recibió Job eran en realidad también para ellos, igual que como para nosotros. Pero miremos un detalle hermoso. Se dirige Dios a Elifaz. ¿Pero cómo lo hace? A través del nombre sagrado, el nombre del pacto. Eso nos muestra, hermanos y amigos, la gracia de Dios otra vez. Otra vez. Está reconociendo a los amigos de Job como hijos, como miembros del pacto, porque les está hablando por su nombre Jehová. Recordemos, apenas Dios consiguió que Job confesara, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 7, después pasó tal cosa, o sea, se dirigió a Elifaz. No nos dice que le hablara a Eliú, no nos dice que le hablara a Sofar, no nos dice que le hablara a Bildad. ¿Por qué a Elifaz? Recordemos, Elifaz es el representante de todos ellos, porque era el mayor. ¿Se acuerdan que todos los discursos tenían que ver con Elifaz? Elifaz era como el maestro de ellos, el líder, el anciano entre ellos. Pero pensando también en quienes, dice ahí, estoy enojado contigo y con tus 2 amigos. Entonces no está pensando solamente en Elifaz, sino que en Elifaz le está hablando a los otros 2. ¿Incluye a Eliú? Seguramente. Recordemos que al comienzo del libro se nos había dicho que habían ido a visitarlo 3 amigos. Y cuando íbamos acabando el libro apareció otro. Por lo joven que era, no lo incluyeron. Entonces creemos que aquí vuelve a ocurrir lo mismo. Por lo joven que es, todavía no lo incluyen acá. Entonces podríamos deducir que sí está presente Eliú entre aquellos con los cuales Dios está enojado. Además que recordemos que aunque Eliú fue más celoso y habló muchas cosas que hasta Dios volvió a decir, dijo muchas cosas que los amigos decían. Estuvo de acuerdo, estuvo como inclinado hacia la postura de ellos.
Así que deducimos que efectivamente incluye a Eliú. De todas maneras, no son enemigos. Esas personas son hermanos de nosotros. Por eso Dios les habla con su nombre, mostrando su gracia, y así como hizo con Job, quiere hacerlo con ellos. ¿Qué quiere hacer Dios? Guiarlos al arrepentimiento. Maravilloso. Fíjense que con Job fueron dos discursos, ¿no? Primero de las cosas inanimadas y los animales, y luego Behemoth y Leviatán. ¿Y qué pasa? Job confiesa. Pero ellos no han confesado. Ellos todavía no han dicho palabras de arrepentimiento. Entonces Dios lo que hizo con Job, ahora lo está haciendo con ellos. Esa es la gracia irresistible del Señor. Va y busca a Elifaz para que Elifaz confiese su mal. Es imposible que un hijo de Dios no confiese su maldad, porque Dios lo busca para que él la diga, la confiese, y no solamente a Dios, sino también a sus hermanos. Porque ¿cuál era la orden? Vayan a donde mi siervo Job. Y el Señor les dice: estoy enojado contigo y tus dos amigos. ¿Por qué? Porque no hablaron lo recto acerca de mí, lo exacto. No hablaron exactamente de mí. ¿Como quién? Como sí lo hizo mi siervo Job. Ellos estaban diciendo que él era un ladrón, opositor, opresor de viudas y huérfanos, impío, malvado, inicuo. Y Dios les está diciendo: vayan a donde mi siervo, es mío, me sirve. Job lo reivindica. Reivindicó a Job, le devolvió la honra a Job delante de sus amigos. Hermanos, miren cómo dice: no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. Él sí lo hizo. Él fue reverente al hablar de mí, y lo declaró públicamente: mi servidor. Este reconocimiento de que Dios le diga a alguien mi siervo ocurre contadas veces en la Biblia. ¿A quién Dios le ha dicho él es mi siervo? ¿A quién? Génesis 26, a Abraham. Isaías 41, Jacob, mi siervo Jacob, Israel. Números 12, mi siervo Moisés. Números 14, mi siervo Caleb. Josué 24, mi siervo Josué. Ezequiel 37, mi siervo David. Isaías 20, mi siervo Isaías. Ageo 2, mi siervo Zorobabel. Mateo 12, 18, mi siervo, mi hijo amado, en quien tenga complacencia, el Señor Jesús. ¿Cuántas veces? 9 veces. 10 con Job. O sea, nos bastan las 2 manos para contar las veces que Dios ha dicho que alguien es mi siervo. Y se lo dijo a Job: él es mi siervo. Esa expresión también aparece en otras ocasiones, sin embargo, no la dice directamente Dios. Esas veces, estas 10 veces que aparecen, que hemos hablado hasta ahorita, resaltan una relación especial de pacto. Pero hay otras veces donde aparece la expresión siervo para mostrar el control soberano de Dios sobre la humanidad. Ejemplos: Isaías 22, Eliaquim. Eliaquim era un mayordomo y Dios dice: él es mi siervo Eliaquim porque voy a hacer tal y tal cosa, ¿sí? Entonces habla en ese sentido o con esos términos para decir que Dios es soberano sobre el control de los sucesos. Isaías 22. Otra ocasión, Jeremías 43 dice: mi siervo Nabucodonosor.
Porque se acuerdan, decían, Él es mi siervo y lo voy a usar para traer juicio sobre ustedes. Entonces, unas veces es para señalar la relación de pacto especialísima. Otras veces para Dios mostrar que tiene control, porque Nabucodonosor era el emperador más poderoso. Pero Dios dice, es mi siervo. Él hace lo que yo le diga. Eliaquim puede ser muy importante, tener homenajes, pero es mi siervo, voy a usarlo para tal y tal cosa. Hay otras veces, hermanos, pero ya no proviene de la boca de Dios, sino de la boca del ser humano, como una confesión de dependencia. Cuando uno le dice al Señor, Señor, yo soy tu siervo, está diciendo, yo dependo de ti, hago lo que tú me dices. Es una señal también de humildad de todos los hijos de Dios. Yo soy tu siervo, es una manera de mostrar su pequeñez. Ejemplos: Génesis 24, Isaac. ¿Se acuerdan cuando van por la esposa? Dice Eliezer, Señor, muéstrame lo que va a ser la mujer de tu siervo Isaac. Segunda de Crónicas 6, Salomón dice, Señor, yo soy tu siervo, soy muy joven, pero tu pueblo es numeroso, ¿sí? Concédeme. Nehemías capítulo 1, escúchame, Señor, el clamor que tu siervo hace, dice Nehemías. Otro caso, Lucas 1, la Virgen María. Hágase conmigo conforme a la palabra, porque yo soy la sierva del Señor. Y podríamos decir, bueno, ya es imposible que Dios diga que alguien es su siervo, porque las veces que lo dijo están escritas, fueron 12 veces entonces, más las otras confesiones, se da Salomón, Nehemías y María, más 4, 16 entonces. Pero no es así, hermanos. El Señor nos ha declarado sus siervos. Vamos a 1 Corintios 7, 22. Si eras un esclavo cuando el Señor te llamó, ahora eres libre en el Señor. Y si eras libre cuando el Señor te llamó, ahora eres un esclavo de Cristo. Entonces, así como el Señor dijo, mi siervo Job, ahora nosotros, sus hijos, su iglesia, somos sus siervos también. Y más que esclavos, ahora hijos. Y por lo tanto, herederos de Dios. Gálatas 4:7 dice, por lo tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Es por eso que Pablo decía, yo soy prisionero de Jesucristo. Es por eso que Santiago decía, yo soy esclavo de Cristo. ¿Sí? Porque todos los cristianos verdaderos, valga la redundancia, somos esclavos del Señor, hijos de Él, siervos de Él. Volvamos a Job. Versículo 7. Hermanos, esto es maravilloso. Aquí vemos la gracia otra vez. Porque el Señor puede decir sencillamente, yo estoy enojado contigo, te voy a destruir. Estoy enojado contigo, hablaste cosas que no eran verdaderas de mí. Y si Dios quiere destruir, ¿quién lo puede detener? Nadie. Pero aquí vemos la gracia que le muestra el pecado, convence de pecado, de justicia y de juicio el Espíritu Santo. Y le dice, estoy enojado contigo, pero no quiero que esto siga así. Es Dios el que se acerca a la humanidad para buscar la paz entre nosotros. El ser humano no buscó a Dios. El ser humano no tomó la decisión de buscar a Dios y llegar a ser parte de la iglesia. No fue por una decisión personal. Dios mismo fue el que dijo, estamos enojados, yo estoy enojado contigo y mi ira arde por la eternidad en el infierno. Pero, ven, el Señor viene y nos reconcilia. Ese es el Evangelio. Ahí en ese versículo está el Evangelio. Le habló a Elifas para que le hablara a los dos amigos. Nos habla a nosotros para que hablemos a las personas que estén cerca de nosotros o a quienes nosotros representemos. Pero no le habló a todo el mundo.
Aquí no vemos que el Señor le haya hablado a la esposa de Job. No le habló a los príncipes de la ciudad, le habló fue a Elifaz y a los amigos. Aquí en este versículo está el Evangelio. El Señor estaba enojado con nosotros, con una ira incontenible, perfecta, purísima. Pero Él mismo nos dijo qué debíamos hacer. De obras, nada. Pero sí creer en su Hijo Jesucristo, a quien Él envió.